damos la bienvenida a Vicente Ferrer. ¿Cómo estás, Vicente? Hola Roberto, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí en tu programa y muy agradecido por la invitación. Bienvenido, Vicente. Y bueno, pues estamos hablando un poco de estos prejuicios que puede tener las sociedades contemporáneas. Y bueno, pues ahora que vamos a hablar de Solo en el desierto, vamos a hablar un poco de una de las prejuicios que ha perseguido por lo menos en los últimos años, ha sido muy fuerte. Bienvenido, Vicente. Cuéntanos un poco de Solo en el desierto. Claro que sí. Pues ahora sí que retomando un poquito el tema que tú estás tocando, Solo en el desierto abarca ahora sí que los episodios más importantes de la vida, pues de un muralista que había sido injustamente invisibilizado pues durante muchos años, que fue Manuel Rodríguez Lozano. Manuel Rodríguez Lozano pues fue parte del movimiento de los muralistas que encabezó pues José Clemente Orozco, Diego Rivera, sobre todo David Alfaro Siqueiros, pero él se oponía muy firmemente, pues ahora sí que idealizar el tema de la Revolución Mexicana, cosa que hicieron pues los muralistas antes citados. Manuel no era partidario de eso. Él consideraba que la Revolución Mexicana fue un derramamiento inútil de sangre que no debió de haber ocurrido y que se sacrificó a la gente de más bajos recursos pues para satisfacer los intereses personales de determinadas personas. Entonces esto le costó ser segregado del movimiento de los muralistas. Aunado a esto, como Manuel Rodríguez Lozano en la época de los años 20 y los años 30 se manifestó abiertamente gay, esto le trajo como consecuencia pues ser doblemente rechazado. Claro, es bien interesante porque es un cuestionar la Revolución Mexicana, que es un gran tema, esto, sobre todo en la época revolucionaria, ¿no? Llegan al poder los revolucionarios, se fundan primero el PNR, y luego el Partido de la Revolución Mexicana, pero bueno, en esta época estamos hablando justo de la época en que se funda el Partido Nacional Revolucionario y se instala una política de justo el elogio de la revolución, ¿no? Se censuran películas, bueno, eso fue después, pero bueno, textos como el de Martín Luis Guzmán, como La sombra del caudillo, y pues las críticas al sistema, al régimen, pues son censuradas y duro, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, manifestarse abiertamente homosexual, pues también provoca otra serie de prejuicios, ¿no? Porque bueno, si bien es una época de apertura y hay algunos logros, pues sí era demasiado para la época, ¿no? Así es, ahora sí que hablando de los años 20, o sea, principios de los años 20 y principios de los años 30, pues una persona que se manifestaba abiertamente homosexual, pues era objeto de la censura de la sociedad, e inclusive en algunos casos, pues podía ser objeto también de encarcelamiento o fusilamiento. Sí, era muy duramente censurada esta condición y pues ahora sí que el grupo pues, intelectual al cual perteneció Manuel, que fue de los contemporáneos, en el cual estaban también Salvador Novo, Javier Villaurrutia y Antonieta Ruiz Mercado, sobre todo, que fueran con las cabezas más representativas, pues ahora sí que fue ir contracorriente, pues contra el ambiente cultural de esa época que estaba muy firme, muy influenciado por los modelos españoles. Entonces, los contemporáneos se encargaron precisamente fue de rediseñar la cultura como actualmente la conocemos y pues permitir ahora sí que la aportación de nuevas influencias, sobre todo de Europa, relacionadas pues con la cultura. Así es. Bueno, cuéntanos más de nuestro protagonista Manuel Rodríguez Lozano, porque además es bien interesante el matrimonio que tuvo con otro personaje también, con Carmen Mondragón, con Nahui Olin, que es otro personaje importante, fuerte. Ahí es muy curiosa la fortaleza, la fuerza que proyecta Nahuelin respecto de Manuel Rodríguez, ¿no?
Así es. Carmen Mondragón, que posiblemente se le conoció como Nahue Olin, pues en un principio estuvo casada con Manuel Rodríguez Lozano. Estamos hablando del año de 1913, cuando fue su matrimonio, hasta 1921, pues que fue el divorcio de ambos, que también pues generó mucha polémica en la época. Pues ambos tenían caracteres muy fuertes y aquí pues lo que condicionó mucho el tema del matrimonio fue de que en algún momento Carmen Mondragón descubrió pues la verdadera orientación sexual de Manuel, y esto fue motivo de conflictos muy fuertes entre ellos y de arranques de furia de ella muy fuertes. Ella tenía un carácter muy fuerte que pues se vio ahora sí que muy reflejada cuando ya divorciada pues decidió tomar su camino como pintora, como dramaturga, como poetisa y como musa de otros grandes personalidades de la época, como fue Gerardo Murillo, el doctoral. Entonces, como te decía, en la época en la que estuvieron casados, pues estuvo marcado por esta confrontación fuerte entre ambos, y también estuvo marcado por una tragedia. Ellos tuvieron un hijo en común y este bebé desafortunadamente falleció a los pocos meses en unas condiciones que no quedaron muy claras del todo. No se supo si fue por una muerte de cuna, que pues también no se tenía como tanto conocimiento pues de ese tema de la muerte de cuna, o si fue un evento provocado. Ahora sí que lo dejamos, es un tema que dejamos abierto dentro del monólogo. Claro, porque, bueno, hoy día ya tenemos información sobre esto que es la muerte de cuna, pero, pues bueno, también estamos hablando como de dos temas, ¿no? Temas que eran tabú en su momento, que han sido tabú, y de grandes personajes de la cultura. Estamos hablando todos los personajes que rodeaban a Manuel Rodríguez Lozano y a Nahue Olin y a toda esa eh, serie de personajes importantes en la intelectualidad mexicana de los años 20, de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Hace 100 años prácticamente. Grandes intelectuales que antes o después de estos sucesos traumáticos desarrollaron sus obras, ¿no? Así es, ahora sí que dentro del monólogo tocamos pues toda esta parte cultural muy importante de los años 20 y los años 30, de todas aquellas personalidades que estuvieron pues ahora sí que junto con Manuel Rodríguez Lozano y que influenciaron mucho su trabajo pictórico. Pues hablamos precisamente de manera muy importante de Nahue Olin en los primeros episodios del monólogo. Tocamos también el tema de Abraham Ángel, que también pues fue otro pintor que durante muchos años estuvo como muy oculto, no se hablaba mucho de él, que tuvo una relación amorosa con Manuel Rodríguez Lozano. Fue ahí cuando Manuel ya se pues manifestó abiertamente gay, y fue a través de esta relación amorosa que tuvo con su pupilo, el cual tuvo una muerte trágica. Pues ahora sí que la vida de Manuel estuvo marcada por muchos eventos trágicos: la muerte de su hijo, la muerte de este gran amor de su vida que fue Abraham Ángel. También tocamos a Antonieta Rivas Mercado, y pues también como el tema del suicidio de ella pues también influye de manera pues dramática en la vida de Manuel. Estuvo mucho marcado pues ahora sí que el periodo de su vida por pérdidas importantes de personas que él quería muchísimo y que sí lo dejaron muy marcado, sobre todo la muerte de Abraham Ángel y la muerte de Antonieta. Es sumamente atractivo este personaje. Y cuéntanos, Vicente, ¿cómo se te ocurre ponerlo todo en un monólogo, toda esta historia? Porque dirían en España, es un culebrón, es un gran novelón. La propia vida, esto que nos estás contando, finalmente ya te vas imaginando y se va entramando cada vez más la vida de Manuel, y se va quizá a los ojos a los ojos contemporáneos, pues bueno, se puede ver como un personaje con claroscuros, con situaciones extremas. ¿Cómo le vas dando sentido a esta obra como monólogo y para montarla? Claro que sí. Pues haciendo un poquito de historia, este monólogo es consecuencia de otro monólogo que también hace unos años escribí, en esa ocasión pues con Roxana Andrade, que se llama Cita en Notre Dame. Este monólogo pues abarca mayormente la vida de Antonieta Rivas Mercado. Ambos teníamos pues el interés de escribir sobre Antonieta, y hace pues ya aproximadamente 10 años que coincidimos, pues nos llamó la atención que tuvimos la misma inquietud y empezamos a desarrollar Cita en Notre Dame.
Entonces, al momento de hacer la investigación histórica, pues de diversos medios, entre ellos el famoso libro A la sombra del ángel de Catherine Blair, pues empezamos a encontrar muy recurrentemente la figura de Manuel Rodríguez Lozano. Yo cuando empecé ahora sí que investigar más detalles sobre él, a través de esta bibliografía, dije, pues creo que es un personaje que merecería también tener su propio monólogo y que fuera más conocido a los ojos del público. Cuando empecé la investigación y que me tomó un total de 3 años de investigación histórica, llevé la sorpresa de que al buscar primero información en internet, casi no había información de Manuel Rodríguez Lozano. Te estoy hablando de unos 4 o 5 años hacia atrás, de que no había casi información, y pues me tuve que ir ahora sí que a recurrir al método convencional que se necesita en estos casos, que es la investigación bibliográfica, pues irme directamente a la biblioteca, a la hemeroteca, pues para sacar todos los datos posibles sobre la vida de Manuel, y así fueron apareciendo más cosas, pues de su relación con Nagolín, de su relación con Antonieta Rivas Mercado, de su relación con los contemporáneos, con los muralistas, y pues ir armando rompecabezas que conforman Solo en el Desierto. Pues bien interesante, bien y bien documentado, sobre todo. ¿Cuánto te tardaste en la investigación documental? 3 años aproximadamente fue lo que me llevó ahora sí que a armar todo este rompecabezas, porque sí me interesaba que fuera lo históricamente más apegado posible a la realidad de cómo se dio. Hay algunos periodos que hay muchísimos claroscuros, que no hay mucha información, pues ahora sí que por la censura de la época, que es el periodo de 1913 a 1921, que fue cuando estuvo casado precisamente con Carmen Mondragón, que ahí dentro del monólogo pues nos tomamos algunas libertades literarias para poder sufrir esa falta de información, y pues todo complementado con lo que sí podemos, con los documentos que sí tenemos a la mano, sobre todo tres libros que son 3 biografías que son parte muy importante del monólogo, que es la biografía de Berta Taracena, que ha sido una gran investigadora del trabajo de Manuel Rodríguez Lozano, Beatriz Zamorano, que también hizo lo propio, y pues la biografía del propio Manuel con las cosas que él quiso contar, ahora sí que desde su perspectiva, del libro de Pensamiento y Pintura que lanzó a finales de los años 50. Debe ser un libro muy interesante desde el punto de vista histórico, porque debe narrarnos ahí más detalles sobre la vida de este personaje, ¿no? Sobre todo lo que, en cuanto a la época, en cuanto a la ética laboral de cada persona, quiere narrar de su historia, ¿no? Sí, este libro, ahora sí que este último que mencioné, Pensamiento y Pintura, es una perspectiva muy interesante. Manuel se enfoca mucho ahora sí que a su trabajo pictórico, con las corrientes que lo influenciaron, todo contado desde su perspectiva. Ahora sí, de lo que él quería contar, porque se caracterizaba mucho por ser muy reservado en cuanto a aspectos de su vida personal. No le gustaba como ventilar cosas que pues a él le incomodaban. Entonces ahora sí que daba la información de su vida, pero a cuentagotas, y toda esta información pues la empezó a concentrar en este libro autobiográfico de Pensamiento y Pintura, que fue como una especie de cierre de ciclos para él, y ahora sí que una pequeña antesala, o ahora sí que su paulatino retiro pues del área de la pintura, que se dio ya a mediados de los años 60, cuando ya sintió que ya no podía aportar más nada al área de pintura y no estaba de acuerdo con las nuevas corrientes de pintura que él consideraba, pues palabras suyas, una porquería. Imagínate cómo vería este personaje el hiperrealismo que hay hoy día, o las nuevas tendencias, sobre todo con los avances tecnológicos. Me pregunto a todos esos personajes cómo verían el diseño en computadora o ciertos avances tecnológicos. Pero bueno, es una pregunta que dejo al aire. Y cuéntanos, ¿cuándo vamos a poder ver este monólogo? ¿Quién lo interpreta? ¿Qué onda? Claro que sí. Ahora sí que el gran protagonista de este monólogo es Leonardo Macchi, actor, pues ya tengo que varios años de conocerlo, que se ha apropiado del personaje de Manuel Rodríguez Lozano, pues de una manera pues muy profesional. Ahora sí que él quiere muchísimo al personaje desde el primer momento que lo leyó hace unos 3 años, que le presenté el texto. Él y yo nos conocimos pues a través de Microteatro México, de una puesta en escena que yo hice ahí que se llamó Cuarto 215 a la misma hora, y que él fue uno de los protagonistas centrales, que de hecho ahora sí que fue ahora premiado en la temporada como mejor actor de la temporada.
entonces le presenté el texto, porque yo sentí que ya había encontrado ahora sí que Manuel Rodríguez Lozano ideal, le gustó muchísimo el texto, y desde finales de 2019-2020 lo empezamos a trabajar, aún con el tema de la pandemia de por medio, lo seguimos trabajando. Se integró al equipo también Andrei Caballero, que él hace un personaje muy clave dentro de la obra, es una sombra, una especie de fantasma que empieza a adoptar las diferentes personalidades de las personas, valga la redundancia, que estuvieron más cercanas a la vida de Manuel, como Carmen Mondragón, como Antonieta Rivera Mercado, entre otros. Y pues ahora sí que formamos una especie de familia muégano, ahora sí que nos entendemos muy bien en el término de trabajo, y pues desde que estrenamos este montaje en la teatrería el año pasado hasta ahorita, pues ha sido un recorrido muy interesante de la vida de Manuel Rodríguez Lozano, y a partir de la próxima semana ya nos presentamos en una tercera temporada en el Teatro La Capilla, en Madrid número 13, en la Colonia del Carmen. Ahí vamos a estarnos presentando a partir del 15 de marzo hasta el 26 de abril, todos los miércoles de marzo y abril, a las 8 de la noche, así que pues no hay pretexto para no venir al teatro y pues conocer la vida de este controversial personaje de la historia. Es atractivo y es un personaje que nos puede llevar a otra época. ¿Qué tan complejo es ir a la historiografía y trasladarlo a la obra? Porque seguramente a lo mejor hay otros personajes, digamos, de la historia que pueden llegar y decirte, bueno, es que eso históricamente no fue así, pero este trabajo con este personaje que es un poco más oscuro, pues es ese trasladar de la historia que encontraste del trabajo de investigación al texto, pues debe ser una obra titánica también, un trabajo arduo, ¿no? ¿Cómo fue ese Sí, proceso? de hecho sí lo fue, ahora sí entrando en el terreno de las confesiones, sí lo fue, por el hecho de, uno, pues no tener como tanta información disponible y algunos periodos oscuros, pero ahora sí que la dramaturgia hace su magia y pues nos permite ahora sí que reconstruir aquellos pasajes que no estaban como muy claros, y eso pues sumándole pues todo el material histórico que se pudo ahora sí que encontrar, primeramente pues en línea, el poco material que había, y que ahorita afortunadamente ya hay más, ya se le está haciendo más justicia a Manuel en ese sentido, y pues el material bibliográfico, todo el que pude reunir a través de esos tres años que te comenté que fue la investigación, y que fue, y ahora sí que con eso empezamos a ir armando el rompecabezas de una manera que fuera completamente entretenida para el público, que no fuera ahora sí que decir, es el monólogo histórico, puede llegarse aburrido, y no, realmente ahora sí que a través del trabajo de dramaturgia, a través del trabajo que realiza Leo en escena, volvemos al monólogo un ente vivo, ahora sí muy disfrutable, y que nos permite asomarnos a la vida de Manuel, tanto en sus periodos de oscuridad como en sus periodos de luz, y mostrarlo ahora sí que el personaje lo más honestamente posible, sin idealizar nada, simplemente mostrar al ser humano que había detrás, en este caso del pintor. Eso era lo que nos interesaba, y mostrarlo de manera muy honesta, aunque algunas personas pueden pensar que algunas actitudes de Manuel sean políticas, ahora pues actualmente políticamente incorrectas, pero quisimos ahora sí que ser lo más honestos posible y mostrar la manera tal y como era. Es que la incorrección política depende del régimen que esté Uh-huh. imperando, ¿no? Hoy día lo podemos ver cotidianamente. Y eso es quizá lo que le da el sesgo de actualidad al tema, ¿no? Estas divergencias políticas que pueda haber, este disenso en cuanto al régimen, llega a triunfar la revolución, la tercera transformación del país, digamos, pero depende de dónde venga la crítica. Yo siento esta crítica al régimen revolucionario del lado de la izquierda, a pesar de ser un personaje, porque bueno, si era un personaje con dinero, entiendo que era también de la clase media de su época, Uh-huh. eh, no era un personaje emergido del pueblo, sino digamos de las élites de su época, pero bueno, la crítica va desde otro lugar, va desde las demandas de reivindicación de derechos, entonces eso vuelve más complejo al personaje y a la crítica que puede hacer al régimen revolucionario.
Sí, de hecho, Manuel, como te decía, Manuel se caracterizó mucho por hacer crítica social pues al régimen, pues en este caso desde la Revolución Mexicana, pues ahora sí que una crítica indirecta pues al régimen imperante en esa época, que fueron ahora sí que los inicios del Partido Revolucionario Institucional, y también una crítica social, ahora sí que a las personas que son diferentes, que no son normales, por decirlo de esa manera, y también ahora sí que un férreo defensor pues de los derechos ahora sí que de los primeros precursores de de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Entonces, pues son temas que tocamos mucho dentro de la obra, también, pues también una cosa con lo que se liga mucho el monólogo con la actualidad también. En uno de los episodios tocamos cómo él se involucró con la coreógrafa Ana Sokolov en la época en que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí tenemos como un paralelismo, pues del conflicto que está teniendo actualmente Ucrania con Rusia, por el hecho de, pues ahora sí que el ataque a una comunidad que es diferente, tal como ocurrió con el tema de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, de que fueron muy perseguidos en Europa, masacrados de una manera brutal. Y Ana Sokolo, pues también a su manera, pues hacía pues una crítica social a través de su arte, y eso fue un punto en común que tuvieron ellos, tanto Ana Sokolo como Manuel, que los llevó a formar la primera compañía mexicana de danza contemporánea, que se llamó La Paloma Azul, y que tocamos casi al final de la obra, pues este episodio también. Es fascinante cómo puede irnos llevando un personaje por diversos caminos de la historia. Vicente, ¿y has tenido la oportunidad de ver la obra de Manuel en algún lado? Sí, ya tenía un poquito de acercamiento, afortunadamente. Digo, ahora sí que luego por temas de trabajo y demás es un poco difícil ir a los museos, pero sí me he tenido la oportunidad pues de revisar el trabajo, sobre todo uno de ellos que es La Piedad en el Desierto, que es ahora sí que uno de los pilares de nuestra obra, porque vemos cómo Manuel va precisamente pues dándole los toques finales a esta, que fue una de sus obras más representativas, La Piedad en el Desierto. Haciendo un poquito de antecedente, esta obra la pintó durante su estancia en Lecumberri en el año de 1942, que es cuando arranca el monólogo. Manuel Rodríguez Lozano fue a dar a Lecumberri pues a consecuencia de una acusación injusta que le hicieron de un robo que él no cometió y que se logró demostrar que él no lo hizo. Cuando fue nombrado director de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. Este nombramiento le trajo con mucha confrontación con los grupos políticos internos de la universidad, que consideran que él no debía de estar ahí, que pues era un usurpador, según palabras de ellos. Y a raíz de una exposición que Manuel hizo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la que trajo diferentes trabajos pictóricos, entre ellos unos grabados de Alberto Durero y Guido Reni, se armó una trifulca mientras estaba la exposición montada. Fueron robados estos grabados y Manuel fue acusado del robo, cuando él fue el primero que manifestó, pues hizo la denuncia del robo, y acabó siendo, palabras suyas, pasando de acusador a acusado. Entonces fue recluido en Lecumberri 4 meses. Hubo mucha presión mediática y de grupos intelectuales para que fuera liberado, y finalmente se demostró su inocencia y él pudo salir. Pero en el Inter, pues ahora sí que aprovechó el momento difícil porque pasaba para crear arte, y creó La Piedad en el Desierto, que es ahora sí que otro de los ejes conductores de este monólogo. Como vemos ahora sí que en escena, como Manuel le da los toques finales a este mural mientras va haciendo pues un recuento de toda su vida hasta ese momento. Mira, pues bueno, eso es un detalle que hay que ir a ver dentro de este monólogo. O sea, reproducen esta figura en la obra, Vicente. Así es, ahora sí que en escena tenemos al fondo una piedad en el desierto que está a medio terminar, que está recibiendo los toques finales, y mientras Manuel, en este caso Leo, ahora sí que empieza a desarrollar su trabajo de estar dándole, haciendo el trabajo de pintura, completando ahora sí que su obra maestra, pues Manuel va haciendo una memoria esa noche, pues de todos aquellos aspectos de su vida que lo han marcado. Entonces, mientras lo vemos cómo va terminando, y al final, pues ya, pues hacemos ahora sí que una pequeña magia dentro del teatro, y vemos cómo La Piedad en el Desierto, pues ya está completamente terminada, en todo su esplendor. Excelente. Bueno, esta obra la vamos a poder ver, insisto, en el Teatro La Capilla, Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán.
todos los miércoles, del 15 de marzo al 26 de abril, los miércoles, todos los miércoles, todos a las 20 horas. Y bueno, en Boletópolis ya está digamos, el boleto a la venta, 50% a estudiantes, maestros jubilados, con personas con discapacidad, integrantes del NENAPAM y vecinos de Coyoacán. Así es, ahora sí que hay muchas maneras de poder conseguir boleto, ya ahorita estamos en preventa en Boletópolis, con boletos ahora sí que a precio normal, que es de 300 pesos o con descuento. Y en taquilla, pues también también están disponibles, y sobre todo hay una modalidad muy interesante que es la Rush Hour, que el día de la función, más o menos en el horario entre 5 o 6 de la tarde, se liberan los boletos a mitad de precio, a 150 pesos, entonces también es una buena manera ahora sí que de conseguir boletos, y pues también a través de todas las dinámicas que vamos a estar haciendo en nuestras redes sociales para que la gente pueda asistir a ver este monólogo. ¿Cuáles son estas redes para que se esté pendiente de la gente? Claro que sí, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Solo en el Desierto OF, y en Twitter nos encuentran como Solo Desierto OF. Ahora sí que vamos a estar subiendo esta información continua en los próximos días, para que puedan estar atentos a estas dinámicas y nos puedan acompañar a disfrutar de este trabajo que creamos con mucho cariño para el público. ¿OFs que tienen su OnlyFans o cómo? No, no llegamos a tanto. Ahora sí que nos fuimos por las redes convencionales, ahora sí que las redes que son como más conocidas por la gente, que son Instagram, Facebook y Twitter, y pues ahí nos pueden encontrar, y ahora sí que seguirnos y estar al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo durante esta temporada. Perfecto, Vicente, pues te agradezco el tiempo, la atención, y vamos al teatro, ¿no? Vamos a ver a este personaje que pues se antoja fascinante, ¿no? Perseguir los pasos de Manuel Rodríguez Lozano, y la interacción con todos estos otros integrantes de la intelectualidad mexicana del siglo pasado. Hace un siglo, la situación, digamos, en México y en la cultura estaba así, ya había pasado la revolución. Había todavía levantamientos en algunos lugares del país, pero digamos, este personaje se desarrolla en la capital del país, ¿no? Así es, precisamente en la capital del país pues, se empezó ahora sí que a gestar un cambio en la cultura imperante. En ese entonces todavía había mucha influencia, como te decía, de los modelos españoles de teatro, que ya, pues, sobre todo del grupo de los contemporáneos al cual pertenecía Manuel Rodríguez Lozano, y en el cual estaban Salvador Novo, Javier Villarrutia, Antonieta Rivas Mercado, Gilberto Owen, Fernando Ortiz de Montellano. Pues ellos buscaban darle como la vuelta a ese modelo español, entonces empezaron a hacer propuestas muy interesantes, juntando pues ahora sí que todas sus habilidades como dramaturgos, como traductores, como escritores, como escenógrafos, que ahí intervino muchísimo Manuel, para finalmente pues en primera instancia, pues desarrollar lo que es la revista Ulises, que durante mucho tiempo estuvo en circulación, y en la que pues ellos buscaban pues ahora sí que permear de la cultura, que sobre todo la cultura que venía de Europa, de pues tendencias modernas como la de Jean Cocteau, entre otros autores, que eran hasta ese entonces desconocidos en México. Ellos los fueron trayendo, los fueron traduciendo, y pues primero se manifestó a través de todo este trabajo, a través de la revista Ulises, y posteriormente con el apoyo financiero de Antonieta, el Teatro Ulises abrió la luz en el año 1928, y empezaron pues ahora sí que a manifestar todas estas propuestas a llevarlas ahora sí que al público y volverlas en un evento vivo y conjuntar pues el trabajo de todos. Justo el Villarrutia, un gran poeta, bueno, grandes intelectuales que eventualmente fueron configurando, fíjate qué curioso, ¿no? Traen ideas de Europa y tal, pero fueron configurando la cultura mexicana, esta condición que en un momento fue un nacionalismo mexicano, y que con todas estas interacciones dieron vida a un momento cultural importante en la historia de México. Así es, y pues también es uno de los temas que tocamos muy fuertemente dentro de Solo en el Desierto, y pues tenemos una escena que es muy divertida, que hay
pues a raíz precisamente en la entrada Antonieta al grupo de los contemporáneos, se empezó a dar unas fricciones entre Manuel Rodríguez Lozano y Salvador Novo, principalmente porque ambos estaban pues peleando por la atención de Antonieta, y esto pues da una confrontación muy divertida entre Manuel Rodríguez Lozano y Salvador Novo, que como sabemos, Salvador Novo se caracterizaba por tener un pensamiento muy agudo y su lengua también, y pues se dedicaba pues constantemente desde su trinchera pues estar atacando a Manuel y pues haciéndolo sentir menos, y Manuel pues lógicamente no se queda atrás y reacciona pues fuertemente, y pues enfrentamiento entre los dos acaba derivando en que Manuel presiona a Antonieta para que cierre el Teatro Ulises. O sea, hasta ese grado llega la guerra de egos entre los dos, que Manuel le dice, o cierras el Teatro Ulises y paras a Salvador Novo, o da por terminar la transmisión entre nosotros. Entonces Antonieta, como estaba en cierto modo pues enamorada de Manuel, llegó un momento en que se enamoró de él, y que es otro de los temas que también tocamos en el monólogo, pues acaba haciéndole caso y acaba cerrando el Teatro Ulises, y eso pues le ocasiona a Manuel que prácticamente todos los contemporáneos se le vinieron encima y lo acusaron de que él fue el que tuvo la culpa de que el movimiento colapsara. Bueno, así pasa con algunos movimientos o con algunas relaciones. Eso es quizá otro de los factores importantes en este monólogo, el factor humano, ¿no? Todas estas condiciones, esta configuración, este gran marco cultural, pero también está habitado por individuos, ¿no? Y esos individuos tienen ideas políticas, ideas románticas, ideas amorosas y encuentros y desencuentros. Así es, pues ahora sí que todos esos pues claroscuros que había en la vida de Manuel, pues buscamos reflejarlo de la manera más honesta posible aquí en el monólogo, para que el público pues conozca un poco más, y pues saliendo ahora sí que de la puesta en escena, pues les entre el gusanito y la curiosidad de seguir investigando más sobre la vida, no solo de Manuel, sino de todos estos personajes que lo rodearon y que pues contribuyeron a darle a la cultura en México un panorama muy distinto y que es el que conocemos ahora, y que nos permite pues divulgar de un enorme abanico pues de cultura, pues no solamente en teatro, en danza, en pintura, en fin, en todos los géneros del arte. Todos estos personajes eran grandes intelectuales. Vicente, yo quiero agradecerte el tiempo, la atención y la oportunidad de platicar sobre esta obra. Vamos al teatro, ¿no? Claro que sí, ahora sí que estás cordialmente invitadísimo para acompañarnos en el estreno o durante la temporada, y pues ahora sí que disfrutar de este monólogo que ha sido creado pues con mucho cariño, con mucho esfuerzo sobre todo, y que pues ahora sí es una luminosa realidad después de pasar por tantos temas, sobre todo el de la pandemia, que sí nos pegó un poco fuerte, pero que pues aquí logramos sacar el proyecto adelante. Perfecto, muchas gracias, Vicente. Hasta pronto. Hasta luego y muchas gracias por el espacio.